Buenas tardes con todos. No sé si todos nos escuchamos bien, está todo en orden. Doctor, Bien, buenas buenas tardes. tardes. Economista, Alfonso, buenas tardes con todos. Silvia. Buenas tardes, ¿me escuchan? Lo escuchamos claramente. Buenas tardes, le escuchamos. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, muy bien. Si les parece, podemos iniciar. ¿Cómo no? Por supuesto, buenas tardes con todos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Queríamos darles la más cordial bienvenida a este primer ciclo de conversatorios que la Universidad de Espíritu Santo inaugura justamente esta tarde y que pretende constituirse en un evento a desarrollar por mucho más tiempo y que ha sido pensado con mucho detenimiento para generar un espacio diferente, inédito, sobre temas vinculados a la literatura, pero particularmente a la literatura en tiempos de pandemia. Esto lo que pretende, entre otras cosas, es generar ese espacio de reflexión para que podamos de alguna forma también identificar las razones, las motivaciones que hemos tenido todos y cada uno de nosotros en esta situación tan crítica, emergente, para recurrir, por ejemplo, a determinadas obras literarias, para leerlas durante esta pandemia y sacar el mayor provecho posible de los aportes que tiene en sí la literatura en todos los ámbitos del conocimiento. Y por esa razón es que tenemos participantes de distintas profesiones y nuestros panelistas, nuestros primeros 3 panelistas justamente reflejan eso. Queremos que este espacio se constituya en un escenario en el que podamos contar con personajes públicos, mostrar otra faceta de ellos, sacarlos un poco de su personaje original, por decirlo de alguna forma, para que tengamos una aproximación también a esa cultura general tan importante que maneja cada uno de ellos. Por lo tanto, en este primer ciclo de conversatorios que inauguramos desde la universidad, en esta primera ocasión con la Facultad de Comunicación y la Escuela de Posgrado en Derecho, pero sin duda es una iniciativa de tipo institucional que se mantendrá a lo largo del tiempo, contaremos con la participación del economista Francisco Suet, quien es decano de Emprendimiento, Negocios y Economía de la Universidad de Espíritu Santo, autor de libros publicados en Ecuador, Estados Unidos y conferencista invitado por varias organizaciones internacionales. También nos acompaña el doctor Alfonso Oramas, quien es doctor en jurisprudencia, analista político y columnista en diario El Universo. Y por supuesto el doctor Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Espíritu Santo, quien es también doctor en filosofía y editorialista en diario Expreso. La mecánica será la siguiente, quien hará las veces de moderadora y comentarista, y a quien también quiero expresar un importante reconocimiento, es a Silvia Poveda, quien nos acompaña de la Facultad de Comunicación y que tendrá a cargo justamente esta moderación y los comentarios en torno a este importante evento. Así que muy buenas tardes con todos y Silvia, bienvenida, tienes el uso de la palabra. Muy buenas tardes, Pablo, mucho gusto. Doctor Hernández, economista Suet, doctor Oramas, para mí es un gusto poder realizar el análisis junto a ustedes de estas obras. En este tiempo de pandemia, sin duda, pues nos hemos quedado encerrados en casa, pero a través de los libros hemos abierto la puerta a todo el análisis, a toda una reflexión interior que necesitamos definitivamente en esta época. Y de antemano, muchísimas gracias por tener esta iniciativa para poder analizar estas obras. En este conversatorio, Francisco Suet nos hablará de la novela biográfica Simón Bolívar, escrita por la peruana estadounidense Mary Arana, quien es periodista y miembro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Alfonso Oramas presentará su punto de vista sobre Salvar el Fuego, la obra que este año recibió el Premio Alfaguara de Novela. Su autor es el guionista de cine Guillermo Arriaga, muy conocido por películas como 21 gramos, Babel y Amores Perros. Joaquín Hernández reflexionará sobre el libro La Peste, la obra de Albert Camus. El escritor francés es el ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 57. Nos dejó esta novela La Peste como un legado de una reflexión sobre cuánto podemos cambiar
como sociedad ante una pandemia. Agradezco a todos los invitados que están conectándose y que junto a nosotros van a reflexionar sobre estas obras. Nuestros panelistas tendrán un tiempo de intervención, pero invitamos también a toda la audiencia a que pueda unirse a este diálogo. Bien, bueno, para abrir este foro quisiera preguntar a nuestros tres panelistas, ¿cuáles fueron sus motivaciones para elegir estas obras durante la pandemia? Podemos iniciar. Le pedimos al doctor Sued que nos ayude con su reflexión sobre qué le motivó a leer la novela Simón Bolívar, escrita por Mary Arana. Sí, buenas tardes. Alfonso, Joaquín, cordial saludo a ustedes. Siempre es bueno tenerlos en un panel como este que le da vida a lo que significa la existencia de una universidad. Mire, ¿qué me movió a leer acerca de Simón Bolívar? Bueno, Simón Bolívar es un personaje que particularmente aquí en Guayaquil tiene evidentemente los seguidores, aquellos que lo quieren mucho y aquellos que lo critican considerablemente porque en definitiva su intervención cambió la historia de Guayaquil. En esto tuve una oportunidad que surgió de una presente que me hizo precisamente Joaquín. Él, un día que estábamos conversando, me presentó el libro que es justamente este de aquí. Este libro, que me lo dedicó muy amablemente, y evidentemente llegó el momento de poder pensar en darle tiempo a este hombre importante, a este libertador que significó tanto para la liberación del yugo español, y conocer a fondo. Me pareció también que el trabajo de la autora es un trabajo magnífico, es una suerte de novela épica, y eso lee muy bien, porque aquellos que nos interesamos en la historia, y particularmente en la historia intelectual, consideramos que el autor, en este caso la autora, deben de tener la capacidad para un poco meterse dentro de un personaje que evidentemente ya no existe, pero recabar toda esta información desde los documentos. Y vaya pues que aquí hay infinidad de detalles, hay toda una serie, hay conversaciones, hay descripción de paisajes, hay circunstancias que están definidas con una claridad mayor, y eso hace que la lectura sea una lectura pues muy amena, intelectualmente importante, y al final del trabajo, que por cierto todavía no lo he concluido porque es un libro bastante largo y todavía tengo tiempo para seguir en las andanzas de Simón Bolívar, entender un poco a este importante personaje de la historia y no simplemente repetir criterios de los interesados, sean amantes o sean pues quienes no quieren a Simón Bolívar. La respuesta que puedo dar hasta el momento es que efectivamente es un carácter importante en la historia nuestra, como más adelante tendré el gusto de compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Mary Arana realizó pues una investigación periodística para poder recoger toda la vida de Bolívar, sus archivos, sus cartas, testimonios de muchos historiadores que han investigado su vida. Le preguntamos entonces a Alfonso por qué eligió esta incursión en la literatura de un reconocido guionista como Guillermo Arriaga. Alfonso. Hola Silvia, Pancho, Joaquín. Bueno, en realidad yo he tratado de seguir con mucho entusiasmo y avidez los libros que reciben los premios Alfaguara año tras año.
En esta ocasión, de forma paradójica, el lanzamiento del libro de Guillermo Arriaga estaba establecido, programado para fines de marzo. En realidad, mediados de marzo, en realidad todo lo programado en todos los ámbitos se trastocó. El libro no pudo lanzarse, digamos, en las librerías de manera física, pero al menos tuvo la oportunidad de adquirirlo, en este caso en la aplicación de Kindle. Debo admitir que fue mi primer contacto de lectura de un libro a través de este tipo de plataforma. Siempre fui un tanto reacio porque me parece, y es interesante esa idea de que el libro físico da un tipo de proximidad con la historia que evidentemente es diferente. Sin embargo, debo admitir que en este caso la categoría de libro de la obra de Guillermo Arriaga, Salvar el Fuego, fue realmente atrapante, por decirlo menos, ¿no? Yo el otro día que conversaba, pensaba y argumentaba que creo que esta debe ser posiblemente el mejor premio Alfaguara que he leído en los últimos años, si no el mejor. Y es también sorprendente y muy meritorio porque Arriaga es básicamente un guionista. Él ha escrito guiones de varias películas premiadas, a Babel, Amores Perros, hay algunas películas, y le decía justamente a Silvia que si bien él sí tiene obras como obras literarias, de hecho esta es evidentemente muy meritoria, es una obra que ya conversaremos posteriormente, pero definitivamente sentí una gran satisfacción por la fuerza, por la prosa, por la narración, por la historia y por el simbolismo del libro. Así que básicamente eso, creo que me atrapó esta lectura en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, Alfonso. Sin duda es una prosa como ver una película, dinámica y muy intrigante. Joaquín, ¿usted podría compartirnos por qué decidió hacer esta lectura de La Peste durante estos tiempos de pandemia? Muchas gracias, Silvia, y un saludo muy cordial a, por supuesto, a Alfonso, a Pancho, a Pablo, con su gran tarea de hacer estos foros permanentemente en la universidad y la ayuda que se le está dando como siempre, pues Silvia. Y a todas las personas que están acá, miren, la idea es un poco que la universidad tiene que dialogar sobre lo que se está viviendo, y lo que se está viviendo no son ideas solamente, sino también emociones, experiencias, sentimientos, y esos sentimientos son variados. Entonces, cuando empezó la pandemia, sobre todo en el mes de marzo, instintivamente en mi caso dije, bueno, ¿cuáles son los grandes libros sobre la pandemia o sobre la peste? Y vino a mi memoria este libro que yo leí de joven universitario, La Peste, de Albert Camus, pero que me pareció, primero, que valía la pena releerlo, a ver qué pasaba, qué coincidencias había con lo que nos estaba sucediendo, que es muy complejo, ¿no? Y volver a sentir esa prosa de Camus, una prosa, en este caso, ya ha perdido toda esa especie de exotismo que tuvo al comienzo, y es muy fría, a veces muy dura, porque aquí se discute los grandes problemas del ser humano. Entonces me pareció, y curiosamente, en la primera semana de marzo se vendieron 1.500 ejemplares de la obra, ¿no?, en Europa. Porque la gente evidentemente busca claves para entender, o buscaba claves para entender lo que estaba sucediendo. Yo creo que el libro de Camus no es que da respuestas, sino que da precisamente eso, ¿no? Es decir, atisbos sobre el ser humano y lo que está el ser humano
jugando. Así que por eso elegí La Peste y con mucho gusto pues les explicaré cómo la veo, lo que siento y lo que percibo. Muchas gracias, Joaquín. La Peste es una obra literaria que en realidad pues, ha trascendido el tiempo y rescato lo que usted acaba de indicar sobre esta reflexión sobre los tiempos actuales. Precisamente las letras son las que nos dan ese acompañamiento de búsqueda de respuestas. Realmente tenemos muchísimas preguntas actualmente y el poder compartir este espacio para hacernos estas preguntas nos ayuda a mirar a tener otra mirada de esta realidad. Bien, iniciaremos entonces con el análisis de la novela Simón Bolívar. Le pedimos por favor a Valeria que nos ayude compartiendo el video. En este video veremos nosotros una declaración de la escritora de Mary Arana sobre su obra y escucharemos un fragmento del libro que vamos a analizar. Para mí, esa pasión fascinante es algo que vive todavía porque seguimos creyendo un poco en todos los graffiti, en muchos países de Latinoamérica, que Bolívar vive en muchos sentidos porque la revolución de él nunca terminó. Bolívar era un hombre muy imperfecto. Podía ser impulsivo, testarudo, lleno de contradicciones. Hablaba con elocuencia sobre la justicia, pero no siempre fue capaz de impartirla en el caos de la revolución. Su vida sentimental encontraba la manera de desbordarse al dominio público. Tenía problemas para aceptar las críticas y le faltaba paciencia en las discrepancias. No sorprende que a lo largo de los años los latinoamericanos hayan aprendido a aceptar las imperfecciones humanas de sus líderes. Bolívar se lo enseñó. Muchas gracias. Definitivamente Bolívar es esa herencia de liderazgo que tenemos en América Latina, así lo reflexiona Mary Arana. Y bueno, Bolívar tuvo ese sueño de convertirnos en un territorio extenso. Pareciera que con la pandemia este mundo dividido en países se unió en uno solo con los mismos problemas, dolor, necesidades y aspiraciones. Quisiera preguntarles a los panelistas, ¿qué nos enseña esta versión de Bolívar y su estilo de liderazgo? Bien, el hecho de tener o de haber llegado a tener una idea fija, una idea que lo guía, que le da un sentido de misión, que hace que un hombre que había nacido en la prosperidad, que venía de una familia aristocrática, que tenía en definitiva todos los privilegios, de repente como toman la conciencia de que la situación de él, la circunstancia de él, contrastaba con la circunstancia del medio en el que vivía. Esa misión se va dando con el tiempo. Al principio, pues él era un niño que, por cierto, quedó huérfano muy temprano, lo que de alguna manera, y toda vez que su padre también había sido el tipo de padre que estaba fuera de casa, lo calificó, un poco que lo determinó para ser un personaje solitario, como lo fue el resto de su vida, porque primero perdió a su madre, eventualmente perdió a la nana, más adelante perdió a su esposa, y si bien tuvo a su haber la compañía de muchísimas mujeres, parece que en el fondo de su alma la memoria de su primera mujer, con quien solamente tuvo ocasión de vivir como pareja por alrededor de 7 meses, lo determinó, lo hizo solitario, y parece que también esa es una condición que lo ambienta
en el ejercicio del poder, porque hay una soledad del poder. Y esa soledad del poder significa que en un momento dado se tienen que tomar decisiones fuertes o decisiones estratégicas que significan la diferencia entre la derrota o la victoria. Y que hubo muchas derrotas, sin lugar a dudas. A lo largo de todo este periplo que él inicia alrededor de 1810, el tema de la relación con España era un tema gravitante en la vida de la gente. La explotación y expoliación que la corona española ejercía sobre la América era tal que verdaderamente se lo consideraba como un acto írrito de aprovechamiento de las riquezas. En otras palabras, la concepción española respecto de estos territorios, que estos territorios estaban ahí para ser explotados y la gente estaba ahí para servir y tenían que vivir bajo el dominio total de la corona de España. Eso de ahí fue creando una reacción importante en la mente de Bolívar, quien inclusive en algún momento se declaró admirador de Napoleón, pero más adelante decidió que ese no era su modelo. Su modelo era su modelo propio. Ese era Simón Bolívar, un personaje manejado por sus impulsos, inteligente a no dudarlo, con muchas dotes de gente. Era encantador, y no solamente con las mujeres, era encantador con todos los circunstantes, y se imponía, no obstante su baja estatura, pero se imponía como una gigante de cualquier compañía. Era el tipo de persona que yo digo que muchas veces cuando, digamos, si entraba en un cuarto, lo llenaba. Ese era Simón Bolívar. La historia se desarrolla dentro de una crueldad que nosotros acá no vimos, porque en realidad la rebelión, la sangre y la revolución se dio en Venezuela y se dio también en Nueva Granada, lo que es ahora Colombia. Fueron momentos complicados, de matanzas, de barbarie e inclusive de un problema adicional, porque existían tres bandos: los criollos, los españoles y los pardos, como lo llamaban, que era la mezcla de los negros y los indígenas, etc. Y estos últimos efectivamente tenían hacia sus amos, los criollos, los mismos resentimientos, las mismas cuitas, los mismos problemas, y llegaron a exhibir bajo el mando de uno de sus mayores líderes, Boves, llegaron a exhibir un grado de violencia, a incendiar las plantaciones, quemar las casas con la gente adentro, asesinar a hombres, mujeres y niños, inclusive no natos. Era algo natural. Las retaliaciones de los españoles eran tan fuertes que algunos de los partidarios de Bolívar, entre ellos Camilo Torres, cuando los españoles lo apresaron, no solamente que lo desmembraron, lo descuartizaron, pasearon los restos por la ciudad y luego de eso lo decapitaron y pusieron su cabeza en una jaula para que esté exhibido como trofeo de guerra. Lo mismo hicieron eventualmente también con Francisco de Miranda,
el antecesor de Bolívar, quien terminó sus días en la prisión de Cádiz. Hay todas las tramas acerca de cómo la política de Bolívar fue a ratos de un acercamiento y admiración hacia la Revolución Americana de los norteamericanos, de los Estados Unidos, y a ratos pues de un rechazo total. Hubo partidarios, pero en general, digo, partidarios en los Estados Unidos que veían con simpatía a la situación de Sudamérica, pero por otro lado, los gobiernos sucesivos obviamente estaban interesados en no incomodar a España. Es más, en algún momento, allá por el año 1818 y 19, se empezaron a dar las negociaciones para comprar Florida, y naturalmente en ese momento los americanos no querían apoyar para nada a Bolívar. Las diferencias marcadas en la manera de ser y de pensar con los americanos fue muy bien descrita por Bolívar en la Carta de Angostura, cuando es electo presidente. Ahora bien, para llegar a eso, él debió haber exhibido un genio militar importante. Tan importante fue que justamente en la manera de Aníbal, cuando en las guerras púnicas pudo vencer a Roma, él sorprendió a los españoles atacando desde el páramo. Entonces imagínense ustedes, gente del llano, subiendo semidesnudos al páramo para de esa manera sorprender a los españoles. Tuvo maniobras militares que estoy seguro que son casos de estudio para escuelas militares, porque así fue él. Ahora, que era visionario, sin lugar a dudas. Él tenía una visión. Así como los americanos habían logrado reunir sus 13 colonias originales y empezaban su expansión, él quería y soñaba con la Gran Colombia. Él le puso el nombre. Esa Gran Colombia que llegara hasta los confines del Cabo de Hornos, como alguna vez lo dijo. Y naturalmente era un problema de geografía, como nos podemos imaginar inclusive hoy, para él o para cualquiera. Pero en todo caso, debo de concluir diciendo que este personaje importante para la historia, con todos estos criterios que he mencionado, él estaba hecho para la guerra, estaba hecho para la visión, no estaba hecho para la administración, no estaba hecho para la minucia diaria. Él podía redactar 5, 6 o 7 cartas al mismo tiempo, tal como lo había hecho pues Napoleón, tal como lo había hecho Julio César, de la misma estirpe. O sea, era genial, pero una vez que se asienta en el poder, simplemente no pudo manejar bien todas estas pasiones que continúan siendo el son de la política en América Latina y que nosotros pues somos parte de ella. En todo caso, les recomiendo muy sinceramente que le presten atención a este libro. Es un libro para ser leído, está muy bien escrito y nos da unas lecciones de historia, tanto en la narrativa como en la parte intelectual, que verdaderamente vale la pena tomarse el tiempo para leerlo y absorberlo.
Muchas gracias, Francisco. Realmente es un libro que ha tenido mucho impacto internacional. Bien, estamos con Francisco Suet, Alfonso Oramas y Joaquín Hernández en este conversatorio Literatura en tiempos de pandemia. Vamos a continuar con el análisis de Salvar el fuego de Guillermo Arriaga por Alfonso Oramas. Vamos a ver un video, le pedimos a Valeria por favor que lo coloque. Vamos a conocer un fragmento de Guillermo Arriaga acerca de la realización de su libro y un extracto de la obra. Sin embargo, creo, y se lo estoy diciendo incluso como cineasta también, que de todas las artes, aquel que permite más introspección, aquel que nos va a permitir reflexionar más sobre quiénes somos y que se mantiene un diálogo silencioso es el libro. En el libro uno termina por mantener un diálogo consigo mismo. Claro, hay libros en los que nos hablan más, hay libros que nos hablan menos, hay libros que terminan siendo un espejo profundo de quiénes somos y hay libros que simplemente nos entretienen. Pero creo que la lectura de verdad es el más el que permite que seamos más nosotros mismos. Este país se divide en dos, entre los que tienen miedo y en los que tienen rabia. Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Nosotros vivimos con rabia, siempre con rabia. Nada poseemos. Somos libres porque no tenemos miedo. Alfonso, este manifiesto que acabamos de escuchar es con el que inicia la obra y está escrito por un reo que es uno de los personajes. Es una obra que habla mucho de diferencias sociales. ¿Cómo define la obra el miedo y la libertad y cómo se reducen en esta pandemia? Yo quisiera, Silvia, quizás leyendo todo el manifiesto que hace el personaje principal de la obra, que efectivamente es un reo, el manifiesto dice: este país se divide en dos, en los que tienen miedo y en los que tienen rabia. Ustedes burgueses son los que tienen miedo. Miedo a perder sus joyas, sus relojes caros, sus celulares. Miedo a que violen a sus hijas. Miedo a que secuestren a sus hijos. Miedo a que los maten. Viven presos de su miedo, encerrados en sus autos blindados, sus restaurantes, sus antros, sus estúpidos centros comerciales, atrincherados, aterrados. Nosotros vivimos con rabia, siempre con rabia. Nada poseemos. Nuestras hijas nacen violadas, nuestros hijos secuestrados. Nacemos sin vida, sin futuro, sin nada. Pero somos libres porque no tenemos miedo. No nos importa crecer entre el fuego y la mierda, ni que nos refundan en sus cárceles, ni terminar en sus morgues como cadáveres anónimos. Somos libres. Podemos alimentarnos de basura y respirar el aire pútrido de los caños, y beber orines y bucear en aguas negras, y enfermar de diarrea y disentería y tifoides, y sífilis, y dormir sobre heces, y no bañarnos, y apestar a sudor y a tierra y a muerte. No importa, resistimos. Ustedes con sus carnes fofas, sus cerebros blandos, no sobrevivirían ni un minuto fuera de su miedo. Y por más que sus policías y sus ejércitos nos masacren, persistimos. Somos imbatibles, nos reproducimos como ratas. Si eliminan a uno de nosotros, surgimos otros miles. Sobrevivimos entre escombros. Huimos por escondrijos. Ustedes se deshacen en dolor si pierden a uno de los suyos. Se cagan con solo escuchar la palabra muerte. Nosotros no. Somos libres, sin miedo, con rabia. Libres. José Cuauhtémoc, reo 29846-8, sentencia, 50 años por homicidio múltiple. Francamente, el libro comienza con esta especie
alegato que hace el presidiario, que es uno de los personajes principales de la obra, que es el personaje principal de la obra, y en realidad pues esconde una serie de realidades muy latentes, como es la violencia absoluta de México, el de sangre, el problema del narcotráfico, la desigualdad social, la desigualdad económica y en el trasfondo una historia de amor que podría parecer cursi e imposible, porque resulta efectivamente que en la historia o en el desarrollo de la obra surge este amor, insisto, con tintes de imposible, dramático, entre una mujer de alta sociedad, con mucho dinero, que se ve irresistiblemente atraída por este reo, un asesino, hijo de padre indígena y de madre española, y en realidad pues toda la trama establece pues una serie de cuestiones que nos podrían tocar muy de fondo, ¿no? Porque inclusive desde el punto de vista de lo que significa la situación carcelaria, que de una u otra manera, quizás en menor escala, la vivimos aquí en el país, la disputa de poder por los grupos narcos, en fin, una serie de factores y de situaciones que realmente hacen de esta obra una novela magistral, ¿no? Básicamente eso como introducción, a partir de aquello, tratar de establecer, insisto, la realidad de una sociedad o la realidad social que posiblemente para la gran mayoría de nosotros es absolutamente desconocida. Cuando Cuauhtémoc señala en su alegato, son ustedes los que tienen miedo, evidentemente también da la pauta de que muy posiblemente nuestra cosmovisión es totalmente alejada o difiere en absoluto de la cosmovisión de gran parte de la población del país, ¿no? No necesariamente del mundo criminal al que pertenece en este caso Cuauhtémoc, sino básicamente de las aspiraciones y de las expectativas, en este caso de un sector de la población, un sector importante de la población. La novela se trata de México, pero podría aplicarse perfectamente al caso ecuatoriano. Básicamente eso, Silvia, no sé qué más podría agregar al respecto para seguir intercambiando ideas. Bien, realmente el peligro de vivir en medio de nuestras aspiraciones y limitaciones como sociedad. Acerca de su experiencia como analista político, especialista en leyes, quisiera preguntarle cómo se analiza en este caso el derecho de las personas. O sea, en este caso estamos hablando de un reo que no tiene oportunidades. ¿Cuál es esa reflexión de lo que realmente es la justicia? Bueno, en realidad tenemos que entender que hay un submundo que trasciende cualquier posibilidad de entendimiento formal o legal, ¿no? De una u otra manera pone en la palestra el tema de la violencia y la relación con la disputa de todo lo que significa el narcotráfico, ¿ya? El libro de una u otra manera da a entender que este problema tiene tantas raíces y está tan arraigado que virtualmente resulta imposible extraer o pensar en soluciones netamente judiciales o legales en un asunto que tiene también un trasfondo social, ¿no? Evidentemente, en el caso de México, el drama de la violencia, más allá de otras raíces históricas, está ligada de forma inexorable también con todo lo que significa el negocio cuantioso del narcotráfico, ¿no? Y en esa medida, evidentemente, ante su inquietud, sí, yo creo que de una u otra manera también revela qué difícil es ubicar o tratar de catalogar instituciones legales o comprender
situaciones legales cuando de por medio hay circunstancias sociales tan explosivas. Muy bien, seguimos reflexionando más adelante. Vamos a continuar con el análisis de la peste y posteriormente realizaremos un compendio de todos los criterios que han emitido nuestros ponentes para poder analizarlo con el público que nos escucha. Muchísimas gracias, Alfonso. Vamos a continuar entonces con la obra de Albert Camus, La peste. Valeria, por favor, ayúdenos con el video. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Una manera cómoda de conocer una ciudad es la de buscar cómo se trabaja, cómo se ama y cómo se muere. En nuestra pequeña ciudad y ese efecto del clima, todo esto se hace conjuntamente con el mismo aire frenético y ausente. El trabajo, el amor y la muerte. Analizaremos estos cuestionamientos con Joaquín Hernández, quien además pues, es doctor en filosofía. La universidad mantiene el Club de Filosofía y he tenido la oportunidad de conversar con estudiantes que participan de él y sin duda tiene aportes muy interesantes en el trabajo del pensamiento crítico. Joaquín, ¿qué lecciones nos deja La peste de Albert Camus sobre el trabajo, el amor y la muerte y cómo las vivimos actualmente en este mundo post-pandemia? Ahora sí, parece que el micrófono se cerró. ¿Ahora me escuchan? Sí, le escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Les decía que para comentar La peste, yo quisiera proponerles una forma de leerla, es decir, la estructura de esta novela que Camus le llama crónica. Dice que no es novela, ya veremos por qué. Y ahí hacer las referencias a lo que hemos vivido en estos meses y que creo que por ello tanta gente volvió a poner su interés en leer esta obra, junto que Random House ha comprado todos los derechos de todas las obras de Camus para publicar. Bien, La peste puede leerse como una crónica efectivamente lineal. Comienza con algo insólito, una rata muerta en el camino del doctor Rie, que es uno de los protagonistas principales, y poco a poco va avanzando, encuentran más ratas muertas y comienzan las primeras personas a enfermarse, a ir a los hospitales y aumenta el número de enfermos. Llega a tal nivel que la ciudad queda absolutamente aislada del resto del mundo, nadie puede entrar y salir, las ambulancias en la día y noche están silbando, los pabellones de los hospitales ya no dan abasto y los médicos no pueden salvar a la gente. Creo que algo de eso hemos vivido en estos meses tan difíciles. Entonces, lo que Camus plantea es aparentemente una crónica de los sucesos que acontecieron en Orán en esa época, en los años 40. Y ahí, por supuesto, los diferentes personajes, bueno, digamos, hay personajes como Tarrou, que es una especie de santo místico, Rie, que es un hombre, es un médico que se arriesga por todos, y también hay gente que trata de aprovechar y de hacer dinero en medio de esa situación. Camus tiene una frase: las guerras y las pestes muestran lo peor y lo mejor de los seres humanos. Pero hay un segundo aproximamiento a la obra de Camus, que es lo que más se hizo en la época en que se publicó, que es una metáfora de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo de la destrucción y la degradación que implicó la ocupación nazi en Europa y especialmente en Francia. En Francia la gente se degradó,
Se degradó en el sentido de tener que mentir, de tener que callarse, y por supuesto otros que se unieron a la República de Vichy, como se llamaba al gobierno nuevo que se hizo en unión con Hitler, y se cambiaron de bando y daban nombres y se torturaban personas gracias a estas informaciones. Entonces, la peste es una especie de metáfora de la Segunda Guerra Mundial. Pero no nos quedemos allí, porque creo que hay algo ya más de fondo que se va mostrando. No es simplemente, Camille no es una persona que denuncia. Ya desde hace algún tiempo él ha perdido la fe en estos profetas que denuncian. Lo que él quiere es humildemente colaborar con la dicha de los seres humanos hasta donde es posible. Con lo cual nos vamos al tercer tema de la peste, que es el problema del mal. ¿Por qué mueren los inocentes? Y en el caso concreto de la peste, es un niño de un juez que agoniza y muere, y es imposible salvarlo. Y los protagonistas, Tarrou y Rie, se preguntan, ¿por qué esto sucede? Algo así como cuando nos decían en los meses de marzo y abril aquí, que los médicos se veían forzados a escoger qué paciente le daban el respirador y cuándo. Y que no solo fue de aquí, ha sido de España, de Italia, que tenían que decidir en un combate mortal, que era un combate moral. Entonces, la tercera cuestión que está en la peste es el mal moral. ¿Cómo? ¿Por qué hay el sufrimiento de los seres humanos? ¿Por qué se produce? Y entonces, y esto es muy importante, Camille está metido en las grandes discusiones con los grupos intelectuales de izquierda, marxistas, pero también lo que será posteriormente Sartre. Se dice que Camille es un existencialista. Eso es falso, es una etiqueta. Camille nunca suscribió las tesis de Sartre. Jamás él hubiera dicho el infierno son los otros, que es una frase famosa de Sartre, o por lo menos del Sartre existencialista. Sino que a mí siempre hay una frase que dice el hombre es una idea, pero una idea desdichada si le falta el amor. Estamos en las antípodas con el Sartre del ser y la nada. Entonces digo, el problema del mal moral, ¿y cómo se afrenta el mal moral? Y en la Europa de esa época, la gran respuesta es por medio de la política y de la transformación política. Hay que redimir a los pobres, hay que redimir a los inocentes. La figura del Partido Comunista en esa época, que es quien pretende tener visión de futuro y capacidad de redención de las gentes. Y Camille está en contra, no solo en la novela, sino públicamente contra esta visión. Camille dice que él no puede aceptar la violencia que se comete en nombre de evitar a futuro la violencia. Por eso Rie, y sobre todo Tarrou, que ha sido comunista, no invocan a ninguna acción de tipo política, sino tratan humildemente de ayudar y de salvar a la gente. Y finalmente, el problema del mal moral. La novela se hace cargo de que los seres humanos sufren degradación, optan en medio de las pestes por mezquindades, por egoísmos, por hacer dinero, por humillar al otro. Y aquí sabemos nosotros lo que ha pasado con las fundas de cadáveres y con las medicinas. Entonces, eso es el mal moral. Y eso está metido en la peste. Camille no es ningún ingenuo.
Él no se hace la ilusión de que terminada la peste, la gente va a ser diferente. En sus últimas páginas, él dice, la gente va a volver a ser lo de siempre. Y volverán los mezquinos, volverán los peores y volverán los que luchan, los escasos que luchan por la bondad o por la honradez. Eso no va a cambiar. Pero ya la respuesta no está en un orden social, en una transformación social, sino en la aventura de uno consigo mismo. Finalmente, concluyo. Las pestes son permanentes. Las pestes que degradan los seres humanos están continuamente. Aparecen y desaparecen. Y un detalle muy interesante, si ustedes leen la novela que les recomiendo, cómo aparece la peste, igual que entre nosotros. De repente. Y al principio no se toma en serio, bueno, los personajes dicen, no, pues son esas ratas, es cuestión de fumigar, ¿por qué no fumigamos mejor? Después alguien se enferma y dice, bueno, pero es una enfermedad que no tiene nada que ver con esto. Después otro se enferma, ya se ven claros los síntomas de la peste bubónica. Y sin embargo dicen, no es la peste bubónica. Cuidado, dicen algo, porque la gente se intranquiliza y perdemos el orden. Las coincidencias es que las hay, ustedes las sabrán. Entonces, esa es La peste. Un libro de una tremenda actualidad y de una tremenda conflictividad. Así que Silvia, yo eso es lo que quisiera ofrecerles como producto de mi lectura en estos meses en que hemos estado también todos entre el miedo y el deseo de servir a los demás, que es la gran lección del doctor Rieu, el protagonista principal de La peste de Cali. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, estamos conversando en este coloquio sobre literatura en tiempos de pandemia, sobre la soledad del poder, la diferencia social y la degradación moral. Quisiera invitar a los tres panelistas a que reflexionen abiertamente sobre los temas que han abordado sus compañeros de conversatorio. En realidad, pues son situaciones morales que nos aquejan en la actualidad y retomando las palabras de Joaquín, la situación que estamos viviendo en la actualidad destapa toda esa degradación moral a la que se puede llegar en medio de una crisis. ¿Qué comentarios desearían realizar ustedes acerca de la soledad del poder que, por ejemplo, tienen los mandatarios, líderes sociales en medio de una pandemia, las diferencias sociales y tal vez esa inequidad que puede existir en cuanto al acceso de bienes de salud, al acceso de la justicia y esa degradación moral que va desde lo más sencillo, ¿no? Desde yo pienso solo en mí y tal vez no en los demás. Yo creo que es interesante, en alguna ocasión conversaba con Joaquín justamente, ¿no? Una reflexión que hace Camis, que es el hecho de que la peste o que la humanidad como tal no cambia drásticamente luego del impacto de una pandemia, ¿no? En algún momento determinado, especialmente en marzo, hubo mucho intercambio de filósofos y de pensadores que determinaban o que auguraban que luego de la crisis del COVID y de la pandemia íbamos a vivir una nueva época, una era de tolerancia, de humanidad, de brillantez espiritual, realmente encomiable. Y conversábamos en su momento con Joaquín justamente la reflexión que hace el autor del libro La peste, de que efectivamente no es tal, que una vez que pase pues, todo este dramático evento, el comportamiento humano va a ser el mismo, ¿no? Lo cual es curioso y es importante analizar desde una perspectiva social, ¿no? Y en ese mismo contexto, evidentemente que tanto en las guerras como en las pandemias se saca lo más noble o sale a relucir lo más noble, pero también lo más sucio, lo más tramposo del ser humano, ¿no? Y en este caso, lo que ha vivido Ecuador, lo que ha vivido especialmente y específicamente
Guayaquil por circunstancias que en su momento se podrán explicar quizás de una manera o con una lectura más racional. Evidentemente ayuda a entender y grafica todo lo que dice también de una u otra manera el libro La Peste. Yo quisiera hacerle una pregunta a Pancho, justamente porque estamos cerca del 10 de agosto. En la biografía de Bolívar, ¿cómo se trata este tema? La insurrección del 10 de agosto de 1809 fue una insurrección que algunos dicen o sostienen que fue el primer grito de independencia. Pero otros tratadistas señalan de que fue más bien una ruptura frente a las presiones que se tenían no solo de España, sino de los virreinatos de Nueva España y de Nueva Granada y de Lima. Y que más bien el problema era conseguir una especie de autonomía local sin herir o sin cuestionar el poder real, que por otra parte no existía, porque en ese momento ya era el rey de España, José Bonaparte. El hecho es que al año siguiente, todos los que participaron, o la mayoría de los que participaron en el 10 de agosto, mueren asesinados. En un episodio, por lo demás, dice que los van a liberar y a propósito de eso los matan. Y realmente será hasta el 9 de octubre cuando el tema de la independencia propiamente aflore. No sé cómo lo ven ahí y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene esto con la peste? Bueno, es que les cuento que en medio de todas las angustias, preocupaciones, temas, insomnios, también estaba leyendo no ya el libro que Pancho señala, sino otro sobre el problema de las independencias entre 1809 y 1810, 1808 y 1810 en América Latina, que eso nos ayuda también a airar la mente y a ponerla en otro sitio. Es importante la pregunta, Joaquín, porque más allá de la narrativa que se creó para un poco formular una narrativa histórica, lo cierto es que las evidencias lo que muestran es que el episodio de Quito fue uno de varios que hubo no solamente en Quito, sino que también se dieron en partes de Nueva Granada, ciertamente en Venezuela, en diversas fechas. Yo diría que la mayor parte de ellas anteriores al 10 de agosto de Quito. En todos los casos, lo que se buscaba era un poco recuperar algo del poder perdido, o del poder no existente más bien, para los criollos que veían con molestia las múltiples exigencias de la corona española. Y recordemos algo importante, que en este periodo precisamente, la corona española había sido cedida a Napoleón. Tanto Carlos IV como Fernando VII vendieron y Napoleón les pagó para que se vayan, y luego puso pues a su hermano José Bonaparte para que sea el rey de España. Al inicio hubo una resistencia en Madrid, eventualmente eso se mudó hacia el sur, Andalucía, en Cádiz, ¿no?, que es donde permaneció este foco de rebelión. Lo que quiero decir con esto es que había una circunstancia por la cual
Fernando VII estaba desterrado, estaba fuera de España, y una maniobra política, o sea, yo no la interpreto necesariamente como una acción de sumisión, sino de conveniencia política. Es decir, nosotros, porque así lo establece el acta del 10 de agosto, nosotros apoyamos al rey Fernando VII. Pero eso, repito, mi interpretación no es de que se produce un acto de sumisión, sino un acto de conveniencia política, que de hecho se había producido en otras juntas de gobierno que tenían como objeto el quitar al representante del rey y reemplazarlo con alguien de la localidad. La reacción posterior que se da en 1810 es típica de España, típica de la represión brutal y sangrienta que se hacía contra cualquier manifestación de independencia. Recordemos que en ese periodo también ya había habido los remesones iniciales de Bolívar con su balbuceante revolución y en los episodios con Francisco Miranda. Entonces, la represión que hubo en Quito el 2 de agosto de 1810 sigue una cadena de eventos por las cuales los españoles lo que buscaban era simplemente sentar la bota, poner, como se dice vulgarmente, el pie en la garganta de cualquier rebelión, dar la sensación de fuerza que les permitiría a ellos seguir dominando este territorio, porque hasta el final, y recordemos que el final acá se da el 24 de mayo, 12 años después, ¿no? Durante este periodo que sigue a 1810, en realidad ahí es cuando comienza todo el trabajo de Bolívar, con sus reveses iniciales, con los problemas que hubo con lo que se llamaban las legiones del infierno de Boves, y con la eventual conquista del poder y llegar a la presidencia de Nueva Granada, luego de Venezuela. Y es justamente que la situación de Guayaquil, que deviene 10 años después, el 9 de octubre, y que es en realidad el primer evento de independencia total de la corona, porque ahí sí lo sacan y los españoles no vuelven a pisar el territorio guayaquileño como gobernantes. Ese periodo de los 10 años es el periodo de la gestión de la Revolución de Bolívar. Es el periodo en el que empieza de alguna manera a manifestarse esta, llamemos así, nacionalidad de Nueva Granada, de Venezuela, eventualmente de lo que sería posteriormente el Ecuador, y la realización eventual, años más adelante, por cierto, de la unión entre Venezuela, Colombia y los departamentos del sur. Pero volviendo a la pregunta entonces, porque estas narrativas hay que entenderlas siempre como estos procesos que fluyen a lo largo de los periodos. Yo quiero recalcar que, pues, Quito no fue la primera, hubo muchas antes. Es más, el primer grito de independencia como tal se dio en Haití, ¿no? En 1802, si mal no recuerdo, porque ahí también sacaron como es a los españoles y se quedaron literalmente aliados con los franceses. Pero eso no le quita, yo no creo que le quite méritos al 10 de agosto como un evento de importancia, porque sí lo fue. No es la luz de América y este tipo de cosas que, como digo, adornan la historia, pero sí es una continuación de los eventos que se dan contra
contra la colonia, y que por cierto precedieron a los que se dieron posteriormente en Perú. Finalmente, sí vale la pena decir que tanto el 10 de agosto, el 9 de octubre, el 3 de noviembre, el 24 de mayo, sí son fechas que pueden ser rescatadas en forma abundante, porque son las que forjan la nacionalidad ecuatoriana desde sus principios balbuciantes y que eventualmente pues nos hacen unirnos a los 3 departamentos del sur en un país, el Ecuador. Muy bien, en esta noche nos acompañan docentes, estudiantes y muchos invitados. Abrimos en este momento las preguntas al público para poder reflexionar sobre estos temas que hemos abierto a discusión a propósito del análisis de estos libros. Simón Bolívar, Salvar el Fuego y la Peste. Estamos en el conversatorio Literatura en tiempos de pandemia con Alfonso Oramas, Francisco Suet y Joaquín Hernández. Esperamos pues que escriban en el chat sus preguntas para poder continuar con este análisis. Bien, mientras esperamos las preguntas del chat, quisiera preguntarles nuevamente a los panelistas, el poder hacer esta lectura desde cada una de estas novelas, pues estamos hablando de historias ambientadas en la guerra, historias ambientadas en la desigualdad social, historias de personas anónimas que se transforman por hechos que ocurren en sus vidas, ¿no? Llegan a tomar un liderazgo como Bolívar, llegan a caer presos como este reo, y en el caso de la peste vemos una transformación social desde seres anónimos también. ¿Cuánto nos ha podido cambiar este entorno y cómo nosotros debemos mirar hacia esa transformación? Hay una cita citable en el libro referente a Bolívar, que es justamente sacada, extracto de la carta de Angostura. Y voy a leer una partecita aquí. Dice: nuestro pueblo no es el europeo, ni el norteamericano, sino más bien un compuesto de África y de América que una emanación de la Europa. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayoría del pueblo indígena se ha aniquilado. El europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y este se ha mezclado con el indígena y con el europeo. Todos difieren visiblemente en la epidermis. Esta semejanza trae un reto de mayor trascendencia. La diversidad de origen requiere un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para manejar esta sociedad heterogénea cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se disuelve con la más ligera alteración. Yo creo que como visión política es bastante clara la noción que Bolívar tiene y la lectura que Bolívar tiene acerca de la cultura latinoamericana, del hecho de que no hay pues un elemento motivante y cohesionante que crea una unidad, sino que aquí hay mucha diversidad. Hay antagonismos naturales que nacen por las diferencias de epidermis, como él lo dice, no obstante que también hay las mezclas. Y requiere en consecuencia de ello, por parte del gobernante, esta infinita firmeza, lo que explica el por qué él es centralista y autoritario en su manera de ser, porque pensaba y veía que el federalismo, por ejemplo, dispersaría la unidad. Bueno, sabemos que al final del día esa no es la situación, pero en todo caso, creo yo que la visión de Bolívar vale la pena rescatarla, porque de alguna manera es una lectura adecuada de lo que somos.
Bien, bueno, tomando las preguntas que escriben en la ventana de chat, tomando el tema de Bolívar, quisiera preguntarle a Alfonso, ¿cómo es esa imagen, esa fantasía del líder, ¿no? Que nos escribe una de nuestras asistentes? ¿Cómo es esa fantasía del líder y tal vez esta fantasía ha llegado a inspirar con una figura errónea a lo que es nuestra herencia de poder? Bueno, eso resulta muy claro si nosotros analizamos básicamente el movimiento bolivariano, como bien, como su propio nombre lo sugiere, y que fue concebido de una forma notable, evidentemente, por Hugo Chávez, el fallecido presidente venezolano, ¿no? En ese contexto ha habido una apropiación histórica a la medida de un concepto populista de izquierda, con una serie de ribetes totalitaristas, bajo la idea de la patria grande, de la inspiración de los ideales de Bolívar, bajo la sombra de la espada de Bolívar. Entonces, de una u otra manera, Bolívar, esta idea de Bolívar proyectada de una u otra manera, y como decía, de forma acomodaticia, para impulsar un proyecto político que básicamente simbolizaba de una u otra manera en sus inicios la idea del socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, ante la pregunta de Silvia, yo creo que sí, que la figura, la imagen de Bolívar fue utilizada o ha sido utilizada en los últimos años como pretexto y excusa, no para un análisis histórico real del significado y del simbolismo de Bolívar, sino para manejar la idea de un proyecto ideológico y político que en realidad no tenía nada que ver con la lucha efectiva y verdadera de Simón Bolívar. Bien, tenemos una pregunta sobre la peste. ¿Cómo se puede medir ahora la justicia? ¿El ser humano tiene en las manos esta justicia o tal vez la justicia persiste en la enfermedad? Joaquín. A ver, a mí no hubiera aceptado que tiene en las manos la justicia. Él descree de eso porque siempre cree que esta justicia termina dañando a los más débiles y que el papel que le toca es contribuir a la dicha, esa es la palabra que él utiliza, momentánea de las personas, porque esa dicha nunca puede ser eterna, las personas van a morir igualmente, van a tener enfermedades, pero lo que se trata es de conseguir esos momentos de plenitud para los cuales hay que apoyar. Y yo sí quisiera decirle a la persona que me pregunta que Camille estuvo rondando mucho el tema de Dios. Él no creía, pero estuvo muy cerca. Tanto que un gran teólogo como Charles Meller analizó su obra bajo un título muy elocuente y muy emocionante. Le puso El silencio de Dios. Es decir, es esa gente que vive preguntándose qué pasa, qué sucede, pero que no acaba de llegar a Dios, pero de alguna manera lo nombra. Y en ese sentido hay cosas muy bellas en la peste. Por ejemplo, en un momento dado, cuando Tabú está muriendo, la madre de Rie le acaricia los cabellos y le cuida. Díganme ustedes si esa no es una imagen de la Virgen María. Entonces, está cargado de una cantidad de simbolismo en medio de todas las miserias que suceden. Entonces, Camino opta por eso, no por la justicia, porque eso implica asumir un poder y ese poder es siempre desde una lectura unilateral.
Bien, la soledad, la diferencia, la degradación, y nuestra audiencia nos pregunta dónde queda el amor, dónde queda lo bueno de los seres humanos. Abro esta pregunta a los tres, ¿no? ¿Cómo nosotros nos transformamos en lo positivo a partir del dolor, a partir de las guerras, a partir de la diferencia social y una pandemia como la que estamos viviendo? ¿Quién habla primero? Es una pregunta difícil. Sí. Yo tengo la ventaja de que Camille me da mucho material, pero no sé, Pancho o Alfonso quieren hablar. Si no, yo les puedo decir, o sea, realmente Camille lo que dice en La Peste es, él no anda pensando en grandes realizaciones, él lo que hace es cómo contribuyen los llamados héroes de esta novela en esta lucha contra la peste, como nuestros médicos y enfermeras, luchando 12 horas, 10 horas, 14 horas, 18 horas en los hospitales con riesgo de contagiarse, tratando de hacer lo mejor posible y de salvar las vidas. Ese es en el fondo el gran resumen de Camille. El hombre honrado que logra, aunque sea, conseguir la dicha momentánea de los que le rodean. Entonces, esa es la forma, y entonces en nuestro caso yo creo que es algo similar, que es haciendo lo que podemos, comprendiendo lo que sucede, pero sobre todo comprometiéndonos honradamente. Queda la gran pregunta: ¿qué va a pasar con nuestra sociedad ante lo que se ha descubierto? ¿Van a seguir viendo las cosas de lejos? ¿Qué va a suceder ante hechos tan terribles como los que han pasado con la salud? Bueno, yo creo que esas son preguntas que toda la sociedad debe hacerse. Pero en todo caso, lo que Camille diría es contribuir honrada y humildemente a luchar por los demás. Bien, Francisco. Yo quiero rescatar un momento la metáfora de la guerra, porque es una idea potente. Mira que otro de los autores que parece, bueno, en el caso de él, que es una fantasía, ¿no? Los anillos y todo lo demás, el profesor Tolkien, cuando hace su trilogía del anillo, él lo que hace es que arma una serie de metáforas acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y me parece que uno de los, llamemos así, una de las herramientas del escritor literario es el poder utilizar las imágenes que se generan como consecuencia de la imaginación y formular con eso una historia que tiene impacto. En el caso de La Peste, como ya lo ha expresado Joaquín, y no lo deseo repetir, yo creo que es un libro admirable, porque efectivamente refleja a su manera la tragedia de la guerra y lo que conlleva la desigualdad social, este triaje permanente que no solamente los médicos, sino que toda la sociedad hace acerca de quienes viven y quienes no viven. La selección, en otras palabras, de los vivos y de los muertos. La pobreza, la miseria, la destitución, todo aquello que acompaña a
a la destrucción que trae la guerra. Es un tema adicional que Joaquín lo mencionó, pero que yo quería traerlo a colación porque le ha interesado a algunos escritores literarios, y por cierto, quienes de alguna manera tenemos una afición por la historia de la Segunda Guerra Mundial, cualquier tema de estos que evoca lo que fue ese evento, pues vale la pena revisitarlo, tal como se lo hace Alfonso. Silvia. Sí, bueno, estamos abordando nosotros como una parte del cierre a partir de las inquietudes de nuestro público, cómo se ve ese tema del amor y cómo podemos transformarnos en mejores personas, ¿no? Hemos hecho esta reflexión a partir de esta crisis, de estas situaciones de crisis que pasan estos personajes y por la cual estamos nosotros pasando actualmente en esta época de pandemia. ¿Cuál es un poco esa reflexión sobre el amor? O sea, ¿vamos a poder ser mejores personas después de este evento? Bueno, claro, el amor puede ayudarnos a ser mejores personas y también peores personas, eso es indudable, ¿no? Hay varios tipos de amores y en ese contexto, claro, las alternativas y las posibilidades son muy diversas. Yo creo que de una u otra manera, en estos casos, más que hablar de amor, se debe hablar de ética y de solidaridad, ¿no? Que posiblemente es que lo que ha faltado, por llamarlo así, o lo que usualmente falta, no solamente aquí en nuestra sociedad, sino también en otras sociedades, ¿no? El sentido de solidaridad, la ética, el sentido de solidaridad, porque evidentemente resulta claro admitir que este tipo de pandemias, que este tipo de enfermedades golpea a los sectores más vulnerables, a los sectores más deprimidos, más allá de que en un momento determinado todos podemos ser víctimas de estos virus, evidentemente resulta claro que la posibilidad de acceso a determinados servicios de salud varía mucho dependiendo pues del nivel económico de las personas, eso es indudable, ¿no? Entonces ahí va de una u otra manera el concepto de solidaridad. Y por otra parte resulta indudable que la ética en estos tiempos también de pandemia resulta imprescindible y también resulta fácil colegir e interpretar que de una u otra manera este sentido de ética fue abandonada por mucha gente y más bien utilizada para dirigir o conducir o tener un sentido de orientación totalmente contrario, ¿no? Entonces, yo diría en realidad, Silvia, que más allá de rescatar el amor, creo que debemos manejar otros principios como son el principio de solidaridad y el principio de ética. Muy bien, bueno, vamos cerrando este debate. Quisiera invitar a nuestros panelistas a que nos compartan una opinión de cierre. En honor al tiempo, pues tiene que ser breve. Agradecemos también al público que nos escucha durante esta noche en el conversatorio Literatura en tiempos de pandemia con Alfonso Oramas, Francisco Suet y Joaquín Hernández. Compartamos por favor esta reflexión final. No sé quién quisiera empezar. Bueno, la mía va a ser muy corta para quienes les gusta la literatura pura. Realmente recomiendo que lean el libro de Arriaga. Es una gran obra dramática, intensa, que encierra una historia de amor, que encierra una historia de desigualdad, que de una u otra manera evidencia la violencia lacerante que soporta, que azota a un país hermano. Así que desde mi punto de vista y en lo que a mí respecta, muy recomendable la obra de Guillermo Arriaga, Salvar el Fuego.
Muchas gracias, Alfonso. Francisco. Bien, mira, la historia es una disciplina que nos da sentido de pertenencia. Pertenencia a un sitio, a una cultura, a unas tradiciones, a un lenguaje, a un paisaje, a una localización. Nos permite vislumbrar hacia atrás y traer al presente las circunstancias que nos han puesto donde estamos. Y desde ese punto de vista, la historia es tan importante que justamente aquellas civilizaciones, por ejemplo los judíos, los chinos, los coreanos, los ingleses, los franceses, los italianos, romanos, que tienen ese profundo sentido de la historia, tienen y pueden lograr una cohesión mayor, ciertamente efectiva, diferente, fuerte, que perdure en el tiempo hacia adelante, porque si desconocemos el pasado, si pensamos que Simón Bolívar es una calle, o un pueblo, o una estatua, y no solamente Simón Bolívar, gente importante como la nuestra, como José Joaquín de Olmedo, como Vicente Rocafuerte, cuando uno ingresa en la mente de estas personas, como un Juan Montalvo, uno descubre un nuevo mundo de riqueza intelectual que nos dice, qué bueno que seamos del mismo sitio, ¿no? Qué bueno saber y entender por qué no hemos podido desarrollarnos en nuestro potencial. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer para cambiar? Este es el momento, no solamente por la peste, sino por la peste general de toda la circunstancia que nos rodea y que nos limita y que nos pone una suerte, un velo bien espeso respecto del futuro. Entonces, si queremos continuar siendo una nación, mejor empecemos a entender nuestra historia desde los diferentes ámbitos. Los indígenas por su lado, los afros por otro lado, la gente de campo de la costa, ciertamente por su lado, los blancos por otro lado también. O sea, todos tienen raíces, pero lo importante es que esas raíces deben de alguna manera hallar la forma de acoplarse dentro de una sola mayor raíz que produzca un tallo mucho más fuerte y un árbol más frondoso. Uso esta imagen no como un vuelo de retórica, sino porque si no conocemos la historia y somos ignorantes de la misma, siempre estaremos condenados a repetir todos los errores del pasado, magnificados con las circunstancias actuales. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Joaquín. Bueno, yo les voy a leer casi el final de La peste, una cita breve, que creo que resume muy bien el pensamiento de Camus y el espíritu de lo que se puede alcanzar en esta época. No olvidemos que Camus tuvo la experiencia del absurdo, que es la experiencia que hemos sentido en estos meses. Dice, en medio de los gritos que redoblaban su fuerza y su duración, que repercutían hasta el pie de la terraza, a medida que los ramilletes multicolores se elevaban en el cielo, el doctor Rie decidió redactar la narración que aquí termina, por no ser de los que se callan, para testimoniar en favor de los apestados, para dejar por lo menos un recuerdo de la injusticia y de la violencia que les había sido hecha, y para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas, que hay en los hombres cosas más dignas de admiración que de desprecio.
Creo que eso es suficiente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces agradecemos a Alfonso Lamas, a Joaquín Hernández y a Francisco Suet por habernos acompañado esta tarde con los libros que ellos han leído y nos han compartido sus puntos de vista, sus reflexiones. Muchísimas gracias al público que ha entregado interesantes aportes, interesantes preguntas con las que hemos podido reflexionar acerca de la realidad que estamos viviendo. Agradecemos a los grados de Derecho, al doctor Pablo Alarcón, a Valeria Bravo, por su gentil invitación, al Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la UES por su apoyo con la producción y a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Soy Silvia Poveda y esto fue Literatura en Tiempos de Pandemia. Gracias a todos.